estamos realmente privilegiados porque tenemos una invitada de lujo realmente, por llamarlo de alguna manera. Ingrid Orellana es profesora de inglés, residió en Estados Unidos, pero motivada por diferentes actitudes, posiciones ante la vida, quiso venir a Chile y justamente le tocó estar presente cuando se originó el siniestro que asoló Valparaíso. Y ella ha estado trabajando en la reconstrucción, apoyando a los residentes de allí. Y Ingrid tiene esa visión que podríamos llamarle amplia, porque estaba en Estados Unidos, también presenció una situación bien traumática, también lo hace en Valparaíso, pero lo más valioso es que ella tiene ese trabajo práctico, hecho con la comunidad. Así que Ingrid, te felicitamos por ese trabajo que estás haciendo y queremos, y le vamos a llamar a este programa, ¿cómo va la reconstrucción de Valparaíso? ¿Qué pasa con Valparaíso? Así le vamos a llamar, ¿qué pasa con la reconstrucción en Valparaíso? Ingrid, tú con esta visión amplia que tienes de haber estado en el extranjero y de ahora estar en Chile trabajando continuamente, porque tú estás inmediatamente concluido el siniestro, tú estás trabajando en eso. Sí, Cuéntame, ¿cómo va? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo viste el desarrollo mismo de este trabajo por los jóvenes, básicamente contabas tú? Sí, en realidad la juventud de este país, toda la gente los alababa porque fueron los primeros que subieron con palas y subieron a los cerros a ayudar. Y ellos fueron los que se encargaron de limpiar los primeros, Correcto. Los cerros, ayudar a la gente que tenía sus casas a medias quemadas, tratar de sacar algunas cosas, rescatar algunas. Y ellos se dieron el trabajo de subir por todos los cerros y ayudar. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Cómo está este trabajo? Porque ya ha transcurrido bastante tiempo, Valparaíso vuelve a recobrar o no a recobrar su fisonomía habitual. ¿Cómo lo ves eso? Todavía es lenta la recuperación, pero porque la catástrofe fue tan grande que es imposible también recuperarla en un tiempo récord. O sea, Correcto. ningún país yo creo que lo puede hacer tanto y tanto esfuerzo que se necesita. De hecho, ya la mayoría de la gente vive en una mediagua de lo que antes ellos tenían sus casas. Ahora viene una mediagua y de ahí se han podido algunos reconstruir, otros no. Y los que quedan más afectados son la gente mayor y los niños, que se tuvo que cerrar una escuela en el Cerro Merced, por ejemplo, quedaron los cimientos de una escuela muy malos, entonces la directora se tuvo que ver en la obligación casi de cerrarla, ya no quería, pero se cerró y eso limitó las posibilidades de toda la gente de enviar a sus niños a la escuela y tener como una normalidad durante todo ese proceso que está pasando. Claro, en el hubo que cerro. trasladar a los niños porque están llevando Claro, el transporte era bien sacrificado porque además de estar incendiado, de no tener nada, un uniforme, un libro, un lápiz, nada, los papás tenían que llevarlos ahí a la Plaza O'Higgins y de la Plaza O'Higgins llevarlos en otro bus claro, a otra escuela y ahí tener una continuidad de escuela mientras de estudio, sus papás estaban en la casa tratando de limpiar y ordenar y tratar de liberar un poco lo poco y nada que había quedado y lidiar con la burocracia, que es hacer papeles y llenar formas y estar en las listas correctas para que le llegue un poco de ayuda. Veo que te ha tocado harto eso, te ha tocado profundamente como profesora que eres la situación educacional de los niños y también la realidad, porque digamos se entregaron mediaguas, estas mediaguas no estaban con la visión que tú tienes en un país mucho más organizado como Estados Unidos. Ves que se entregaron unas mediaguas que no tenían protección ante la lluvia, por ejemplo, había que taparla, otra gente se consiguió. ¿Cómo ves eso? ¿Fue ordenado o no a tu juicio objetivamente? No, fue bastante desordenado porque llegaron, bueno, igual llegó mucha gente también a ayudar, entonces algunas entidades privadas sí donaron buenas mediaguas, otros no. Entonces ahí se empezó a armar como un desorden de que algunos tenían una mediagua que tenía un techo y un piso, claro, y otros que no tenían y la electricidad. De hecho había una abuelita que por 2 meses no tuvo un baño cerca de su mediagua, claro, porque la mediagua es solamente el cuarto y donde cabía una cama y algunas cositas y algunos víveres que ellos recolectaban y nada más. Claro. O sea, la realidad de vivir en una mediagua es bastante cruda. Exactamente. Entonces, para gente que sí con sus propios medios tenía sus casas y con el fruto de toda su vida puesto ahí, que se les quemó,
claro, llegar a vivir una media agua es bastante dramático. Ingrid, yo creo que también fue lamentable que las catástrofes como esta, porque esto fue una tragedia, dan una oportunidad también de hacer algo nuevo. Pero se volvieron a construir, entregar las mediaguas tradicionales, que en Chile se hace como un leitmotiv, una situación repetida. Se entregaron mediagua y todo. ¿No crees tú que habría sido la oportunidad también para entregar y evitar esta diferencia? Unas mismas construcciones para todos, y esto que planteas tú también del problema sanitario. Porque en programas anteriores hemos tocado que algunos médicos sin frontera señalan que lo primero que hay que solucionar es el problema sanitario, es decir, los baños, porque después se producen todo un problema sanitario que a veces es mayor que la tragedia original. Sí, de hecho los primeros días, por ejemplo, yo subí a los 3 días del incendio. Y cuando volví a mi casa tenía que bañarme porque estaba llena de cenizas, de humo, la ropa inmunda. O sea, el polvo también, porque en los cerros corren muchos vientos, entonces la ropa se impregna. Y yo decía, esto me pasa a mí, pero la persona que vive allá está todo el día ahí trabajando, está respirando aire y químicos también que están... Imagínate, se desintegraron refrigeradores, cocinas. Entonces todos esos químicos la gente, de hecho, los respiramos todos. Y eso te hace mal, pero la gente tenía que estar ahí. Yo podía optar y irme a mi casa, pero esta gente no. Y lavar, ¿dónde lavabas en ese momento? Claro. Tenías que estar con la ropa. Y la condición higiénica también. Sí, y los niños más encima. O sea que, claro, igual las mamás, todas nos preocupamos de que vayan limpios. En ese momento no se podía. Claro. Era imposible. Pero nosotros, describiendo una situación anterior, el doctor Aníbal Ibaceta decía eso, que a veces las personas empiezan a hacer su necesidad en cualquier lugar y se producen focos de infección, de contaminación. Es dramático, fíjate, porque a mí también me tocó estar esos días y mucha gente me decía, mira, no voy a comer. Y para no tener necesidades para no ir defecar o claro, para orinar, no ir al baño, entonces y también tú sabías que necesitaban un alimento porque estaban trabajando todo el intensamente, día. Claro. Entonces necesitaban y no querían comer, no, eso te llega. Esas cosas, yo creo, Ingrid, tú, como ya lo hablamos como profesora, estás muy sensibilizada, además que tienes condiciones especiales para entender esto, pero estuviste en Estados Unidos. En Estados Unidos se enfrentó situaciones similares, ¿y cómo le hicieron? Porque miremos en países que son más avanzados en este tipo de cosas. Sí, pero igual el fuego y la tragedia del fuego es igual en todas partes. Allá en California yo vivía en San Diego y en San Diego también hubo un fuego que arrasó también cerros y casas y también la gente quedó también con lo opuesto, pérdidas millonarias y también se vivieron días intensos donde por una semana no vimos el sol porque estaba cubierto de humo, ceniza, teníamos que barrer las calles porque estaba lleno de ceniza y los niños no podían ir a la escuela porque no podían respirar ese aire. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, también difícil, sobre la práctica también la gente va encontrando soluciones. En ese momento todo el mundo se lo puso en un estadio y el estadio también se hizo poco, las donaciones también se hicieron pocas, pero igual la municipalidad y trató también de ponerlos en lugares donde ellos pudieran estar un tiempo más largo. Pero ve en la operativa, porque bien sabemos que los recursos a veces son distintos por el país, ¿no es cierto? Pero la orgánica se ve mejor. ¿En qué? Ya estuviste a los 3 días tú del siniestro ya en los cerros. Sí. ¿Cómo ves? Nos falta la organización porque si uno escucha las canciones como la del Gitano Rodríguez, está planteando que siempre el temporal, la llovizna, el terremoto, el incendio, el aluvión, si estamos con eso, ¿tú crees que los chilenos debiéramos estar más preparados, por decirlo de alguna manera? Yo creo que de hecho estamos preparados, lo que pasa es que claro, de repente nos quedamos ahí y no hacemos, o sea, cuando yo te digo de la gente joven que subió a los cerros a ayudar, no sé, yo creo que la historia de Valparaíso nunca lo habían hecho. Y fue importante porque no se había dado y se dio. Ellos subieron voluntariamente y ayudaron.
En Estados Unidos no te digo que fue lo mismo, pero igual también nos sentimos todos afectados. De hecho, no podíamos ir a una tienda y comprar algo porque estaba todo olor a humo, o sea, nos afectó a todos. Claro, cómo ayudó la ciudad de alguna manera y se hicieron eco de algunas necesidades de la gente. Por ejemplo, perder todas tus fotos de familia, son irrecuperables. Y la ciudad sí les dio un bono, ya que vayan a un estudio fotográfico, sáquense fotos y ahí renueven lo que no tenían, o sea, y ahora lo pueden tener. Interesante. Sí, importante. Porque es un patrimonio familiar eso. Claro, y se perdió y ya se perdió y no vuelve nunca más. Exactamente. Bien. Y son recuerdos bonitos. Y eso podría haberse hecho acá también, ¿no? Sí, ojalá que todavía se puede hacer y sugerirlo con la experiencia que tú tienes, por ejemplo. Claro que ahora tenemos la internet y tenemos muchos más medios como para hacerlo. Es mejor todavía quedar con un video para los nietos y que les van a escuchar esta historia de este gran incendio que hubo en Valparaíso. Es interesante. Sí, lo que sí yo creo que los jóvenes siempre lo han tenido. Yo que soy mucho mayor que tú, sé los años nosotros enfrentamos también en el pedagógico, donde estudiamos los dos, así se llama, ¿no es cierto?, pedagógico antes. Sí, de hecho, habían varios alumnos que fueron. Nosotros siempre también estuvimos teníamos una fábrica de mediagua en ese tiempo. Y lo que a mí me preocupa es que en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, se hacían mediagua y se siguen haciendo mediagua. No hay una construcción estándar como para enfrentar situaciones que siempre se van a presentar, porque esta fue una tragedia grande, pero yo no tengo ninguna duda que, ojalá que no, pero que se van a presentar otras similares. Esa es la preocupación. Pero volvamos al punto. ¿Tú crees que ahora se ha ido avanzando, la gente se ha... ¿Cuál es el problema que en este minuto tiene la gente? ¿Cómo se ve ahora? El problema más grande es un poco tecnológico, porque muchas familias necesitan optar a subsidios, ayudas, pero tienen que hacerlo de la manera cibernética, usar la internet. Entonces, ¿qué pasa con el adulto mayor? Una señora de 80 años no se maneja en eso, entonces necesita ayuda voluntaria de gente que la ayude a manejarse en esos temas. O si no pueden acceder a ayuda, entonces y quedan sumidos en la depresión y eso juega en contra de ellos. Interesante, podría ser un llamado también para las personas, ¿no es cierto?, que quienes conocen, digamos, y saben, podría ser un apoyo para estas personas. Sí, de hecho al principio yo también escuché ese llamado, lo hicieron algunas iglesias, de que fueran voluntarios y ayudar a estos adultos mayores, porque realmente si necesitan llenar formas en la internet, ellos no se manejan, entonces tiene que haber alguien. Y sí, y además, bueno, pasa algo con el adulto mayor que sí me ha tocado acompañar a algunas personas, pero de hecho le hablan a uno, no le hablan a la persona, resulta que uno va de intermediario, háblenle a la persona, respétenla un poquito más. Exacto, claro. Más paciencia. Más paciencia, y lamentablemente no tenemos mucha paciencia. Exactamente, sobre todo los jóvenes, los jóvenes a veces caen en eso con una impaciencia. Nosotros los profesores también tenemos que cultivar a veces... Bueno, y es la paciencia en todos lados, o sea, igual los adultos mayores también quieren algo rápido, inmediato. Y tiene que ser de los dos. Claro, y no se da porque es casi imposible, o sea, con todo lo grande que fue esto, es imposible que una solución venga así de inmediato. Fíjate que surgen cosas nobles como esto que tú mencionabas, los jóvenes, iniciativas como la que tú mencionabas en Estados Unidos, recuperar la fotografía. En general las tragedias dan una oportunidad también para que salga lo mejor de las personas, como también lo peor, que hay gente que siempre oportunista se aproveche y todo. Pero son los pocos, fíjate, es que, ¿sabes? Me interesa remarcar eso, porque mucha gente dice, claro, uno sube a los cerros y tienen las tremendas, esos platos de internet y todo, pero nunca han entrado a la mediagua de la persona. Esa persona se vio obligada a tener un plato porque tiene niños chicos ahí que necesitan entretenerse en algo, pero la persona tiene que salir a trabajar. Entonces, claro, son los pocos, pero no todos. Entonces, de repente, claro, vamos a juzgar a algunos, pero resulta que el resto no tiene esa misma... Los adultos mayores yo no he visto algunos que tienen los platos de internet, bueno, porque no la pueden usar. No la puede generalizar nunca, siempre. No, yo me refería a que, por ejemplo... De hecho, hubiera sido muy bueno, por ejemplo, que la municipalidad hubiera puesto un container con
módems o internet ahí para que la gente Mira qué bueno. accediera y aprendiera ahí. Claro, todavía se puede hacer. Ya. Profesores que las escuelas están enseñando computación vinieran Exacto. y donaran 1 o 2 horas a capacitar a las personas para que pudieran hacer eso. O hacerle también los trámites. Y mira, lo más bonito también de la internet es que te puedes comunicar. De hecho, esos días que yo llegué al principio, me llamó mucho la atención que todo el mundo tenía sus celulares y eso sí, llegó alguien para cargarlo. Llegó alguien para cargarlo. Lo vi también eso. Porque todos necesitaban comunicarse, todos necesitaban decirle a los familiares, sí, estamos bien y tenemos nuestras cosas o no. Pero sí, súper importante. Sí. Sí, sería una buena idea que subieran con un container o a todos los cerros con buenas computadoras y la gente los capacitaran, porque eso es lo que viene ya. Nuestros niños ya se manejan en la computación. Exacto. Entonces son ellos los que... Sí, darle los medios para, ¿no es cierto?, claro, para que trabajen. Sí. Otra cosa que, por ejemplo, yo he sabido que dentro de estas cosas negativas que surgieron, era la discriminación que también se tendió a hacer porque había residentes que venían de otro país que estaban acá también en la misma condición, habían perdido todo, claro, y en algunas oportunidades se les estaba negando de darle la ayuda. ¿Qué es lo que había de eso, por ejemplo, de personas que habían llegado de Perú, de otros lugares y alguien eventualmente le había negado los recursos? ¿Hubo eso? Bueno, sí, lo que pasa es que Chile en este momento está recibiendo mucha gente de otros países, entonces la gente que no puede arrendar una casa o un sitio en el centro, en el plan, tiene que ir al cerro, y si no le arrendan en el cerro tiene que irse arriba, y si no le arrendan toma un terreno y esa es una toma. Correcto. Entonces ahí sin nada, sin agua, sin luz, mucho, y van construyendo sobre la marcha. Entonces son gente que está en una situación súper precaria. Claro. Entonces llegó el momento del incendio, también damnificados como todos, y en un momento como que se les negó la ayuda porque ustedes no son chilenos. No. Y eso fue grave. Dramático, claro. Porque igual estaban damnificados y bueno, no podemos negarle la ayuda a nadie. Menos en esa situación. Menos en esa situación. Mire, interesante, pero bueno, ya se superó, supongo, porque si no sería escandaloso que se persistiera ese problema. Claro, bueno, siguen igual los problemas, igual, bueno, son menos. Igual se le ha dado alguna solución a la gente que perdió sus casas o que arrendaba y se han ido a otras ciudades, y eso es lo que estábamos hablando hace poco, que están emigrando de los cerros, se están yendo. Ahora, por ejemplo, se está planeando una fiesta de Navidad y para los niños, pero los niños no están, porque las familias se tuvieron que ir a otras comunidades, Quilpué, Villa Alemana, y porque no está la escuela, no está, son muchas cosas. Se pierde la identidad también. Entonces, claro, tienes que hacer una lista de Navidad con los niños que no están ahí. Claro. Entonces va a llegar la Navidad y hay que avisarles que vengan a buscar un regalo que se les tiene ahí. Se va a producir todo un problema también anímico ahí, claro, de nostalgia, de nostalgia aquí, como es la palabra. Es que claro, es muy familiar la vida que pasa en los cerros, o sea, de hecho se casan o ya tengo a mi cuñado, la hermana, el abuelito, entonces todo como que se maneja ahí y al moverse a otros lugares se pierde esa comunidad, eso rico que hace la vida en comunidad, de ayudarse, de ser más solidario, de que si te falta algo yo te puedo ayudar, o si no, o si yo no puedo, otra persona puede de ahí mismo. Bueno, estamos hablando con la profesora Ingrid Orellana, una profesora que reside en Estados Unidos por ya largo tiempo, pero que está trabajando en los cerros para ayudar en la reconstrucción. Hacemos una pausa y ya volvemos a hablar sobre todo de este y otros temas. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl. Bien, continuamos con Ingrid Orellana, profesora residente en Estados Unidos y apoyándonos. Y digo apoyándonos porque ella es una quilpueína que, motivada por toda esta situación que vio cuando estaba en Chile, este incendio que asoló los cerros, ha estado prácticamente residiendo en los cerros apoyando a la gente. Ingrid, te hiciste casi una porteña, digamos. Sí, así. Verdad, empecé a querer el cerro realmente
me impactó en el Cerro Merced ver la estatua de la Virgen y muy rica lo que hay ahí la vida. Más encima, arriba del cerro está la Plaza del Recuerdo, donde está la Cruz de los Muertos. Exactamente, que era en el terremoto de 1906, ¿no? Sí, que claro. se recuerda a los que fallecieron en ese terremoto. Claro. Muy importante, muy significativo. significativo. O sea, significativo, todo lleno de símbolos, ¿no? Sí, muchos símbolos ahí. Oye, Ingrid, y en Estados Unidos, ¿cómo se resuelve pasando justamente esto de las tomas? Porque lo que se decía también como crítica es que la gente estaba, y hay una observación con respecto al alcalde, con una observación que él hizo en algún momento, porque la gente se va a vivir allí, se va a vivir en lugares que son conflictivos, en una quebrada. ¿Cómo se resuelve en Estados Unidos la inmigración? Porque llegan muchas personas. ¿También se hacen tomas allá? ¿Se toman los terrenos? Sí, ¿También empiezan a vivir de una forma similar? Sí, esto no es nuevo, o sea, todo lo que vemos acá realmente está en todos los países del mundo. O sea, si uno se da una vuelta por todos los países, empieza a ver que sí, no son problemas solamente de acá. De acá. Uno los ve a veces como grandes problemas porque, claro, no lo podemos resolver inmediatamente. Allá también tenemos un problema grande con la inmigración, porque San Diego, por ejemplo, está a 10 minutos del borde con México, claro. Y es uno de los bordes más transitados del país. Entonces, hay un tráfico constante día y noche de gente que legalmente ingresa y sale, y otro grupo que tiene que ingresar por otros medios porque no cuenta con la documentación, los dineros, y ahí se produce otro fenómeno que es la inmigración. Y lo que es interesante es que Estados Unidos y Chile, igual en Chile también pasa lo mismo, igual están llegando inmigrantes. Las mismas condiciones, claro. Claro, a ver oportunidades, y también se está generando este diálogo de que es importante aprender la cultura de Colombia, o de Perú, o de Bolivia. Enriquece Alguna gente no quiere, pero hay otra gente que sí lo encuentra bueno, y al final vamos a enseñar en la escuela cultura de otros países. Los mismos problemas que suceden en Estados Unidos. Qué bien. Sí. ¿Y cómo soluciona el problema? Porque esa era la pregunta. ¿Cómo soluciona esa gente? ¿Sigue también igual? ¿También hay que ponerle después tendido de agua o camión aljibe le dan el agua? ¿Cómo? Esa gente que está en los aledaños de las ciudades grandes norteamericanas. El problema es dramático en realidad, porque no hay soluciones fáciles. Un país tan grande como Estados Unidos también tiene deficiencias, porque es grande el problema. Está el problema del idioma, de la cultura. Generalmente la gente que atraviesa el borde no son solamente de México, sino que son de países como Honduras, que van pasando por allá, claro, o sea, y que también fueron discriminados en sus propios países, y llega ese problema de la discriminación, de los trabajos, que tienen que trabajar por menos para poder sostener familia, porque eso es la cultura latinoamericana, somos familia, llegamos y tenemos nuestros hijos, y eso nos hace a nosotros feliz. Exactamente. Estar en otro lado y poder formar una familia, a pesar de que, claro, dejamos a los abuelitos y el resto de la familia en otro lado, pero formar familia es muy importante para nuestra cultura también. ¿Y cómo haces eso a propósito de de lo que estás respondiendo tú, de formar familia? Si tú estás en Estados Unidos, te casaste con un norteamericano, tienes hijos también que seguramente están en esta mixtura, un poco se sienten norteamericanos y un poco latinos, y los latinos somos de otra manera, nosotros nos llaman hispanos en el fondo allá. Claro. ¿Con quién te identificas? ¿Has logrado eso felizmente de conciliar esta mixta sociedad, lo mejor de cada uno? Yo creo que es un proceso que todos lo vivimos de manera diferente. Igual ayuda, digamos, que uno sepa el idioma, que los padres sepan el idioma, que los hijos también, y al final, fíjate que se produce algo increíble, o sea, no son lo que tú pensabas que eran, sino que es algo más. Y los niños ya hablan otro idioma, se manejan en otra cultura, manejan herramientas tecnológicas que tú a lo mejor nunca pensaste que la podías manejar en tu país, las manejan allá. Y se abre una cosa muy, muy interesante, o sea, mirándolo de manera positiva. Obviamente. Mirándolo de manera negativa, claro, se pierden algunas cosas. Pero la mayoría de los latinoamericanos, claro,
mantenemos eso rico de estar con la familia, de encontrar... De hecho, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en el Cerro Merced, la gente de San Diego se unieron y todos mandaron fondos para poder mandar y comprar balones de gas y comida. Los vecinos tuyos. Claro, mis vecinos de allá ayudaron acá, los vecinos de acá. Sí. Pasó algo muy bueno. La vecindad de ambos países. Sí. Interesante eso. Sí. Tú hablaste de algo que uno a veces pierde de algo. ¿Qué perdiste con estar allá? La historia. Historias familiares, de mamá, de papá, de hermanos, de la abuelita que falleció, que uno no pudo venir al funeral o cosas así. Y a lo mejor este trabajo que estás haciendo te hace recuperar eso también, volver un poco a las raíces y todo eso, ¿sí o no? Sí, es que todo es una ganancia y una pérdida, porque igual estoy ganando acá, pero también estoy perdiendo un poco de tiempo allá. Entonces, al final hay que como que balancearlo. ¿Y tus hijos aceptan esto de que te vinieras acá a trabajar, tu familia, tu marido también? Sí, ya se manejan ellos independientes. Sí. ¿Ellos no quisieron venir también a apoyar o qué? No, es que ellos trabajan, tienen sus trabajos, sus otra... ocupaciones y no es tan fácil. De hecho, igual van a venir, yo pienso que van a ser súper bienvenidos en el cerro porque la gente es muy amorosa también. Tengo varios amigos, hay gente amiga que sí, es bonito que se haya producido eso. Nosotros digo, pero en general tú que estás en la praxis, en ese trabajo, ¿qué pedirías, qué falta por hacer? Porque ya se ha ido consolidando la ayuda, la gente ha hecho una cultura ahí, también se ha perdido. Yo en Viña he visto muchas personas, yo resido en la parte alta de Viña, en Reñaca Alto, y veo como hay algunas personas que han llegado, le han entregado departamentos, y también viven ellas añorando su cerro. Claro. Desconociendo un poco incluso el trayecto de los buses de Viña y una serie de problemas que se transformó en un problema migratorio. En migratorio, exactamente. Sí. Y en ese sentido yo entiendo entonces, pero ¿qué otro problema, además de ese que yo detecto en Viña, qué otro problema tú detectas que se está suscitando en ese cerro? O que podría la gente llamar así, ya dimos alguna idea, pero ¿qué otras más podrían hacerse ahí? De hecho, cuando yo he hablado con gente del cerro me ha dicho un buen símbolo de la reconstrucción sería construir una linda escuela. Y no una escuelita sino la escuela, esa escuela que construyen en Las Condes, en Vitacura, esa grandota, esa. Construyenla allá, por favor. Construyenla con un gimnasio donde sí, porque esto va a pasar otras veces, entonces para albergar a gente que vaya a pedir ayuda, con buenos baños, buenas duchas para los mismos niños, que toda la gente que va a volver, incluso la gente que va a llegar nueva, va a necesitarlo. Entonces no construyan una escuelita, sino que construyan la escuela y háganla conocida como un símbolo de la reconstrucción y de un compromiso de toda la gente por ayudar a esa gente. Porque yo sé que la persona que está viviendo ahí quiere algo más. Algo que no se le ha dado antes. Entonces, este es el momento. Ingrid, yo te felicito por eso porque es no lo quiero decir como una lisonja o algo así. Es estrictamente lo que nosotros como supervisores estamos proponiendo. Creemos que en los barrios, no solo en este que fue afectado por el incendio, sino que en los barrios más periféricos necesarios debiera ser una escuela que fuera un templo, un lugar en que los alumnos sintieran que ellos tienen la posibilidad de llegar a un liceo, a un colegio de primer orden, de manera que se sientan también protegidos, albergados por el Estado de Chile. Yo creo que eso que tú propones es lo que nosotros también queremos en todos los lugares. No es posible que en un barrio periférico se haga una escuelita, como tú mencionas, chiquita, de lata, pintada. Aquí en Viña, por ejemplo, y en varios lugares hay escuelas que justamente están en eso. Se le hacen una escuelita para el barrio. Y sin embargo, en otros lugares que están más cercanos a la ciudad, se hace la escuela. No puede haber esa discriminación. Yo creo que sería muy bueno lo que tú estás planteando, si hay una escuela, un recinto en que porque también la escuela, tú sabes, se convierte en albergue cuando hay una emergencia, ¿sabías? Sí. Siempre la escuela se convierte, por lo tanto la escuela es un albergue, es un templo, es un lugar de reunión de la comunidad, es un lugar en que concita todo el hoyo. Y al final, fíjate que también pasa este otro fenómeno, que igual la gente joven se tiene que mover porque es su naturaleza, no se van a quedar ahí. La gente mayor y toda la gente necesita un lugar de encuentro.
donde los adultos mayores también puedan interactuar, porque ahora viene toda esa problemática de que están enfermos. También se necesita un consultorio allá bueno, porque el que había creo que está funcionando en container. ¿Por qué tiene que haber un contenedor? ¿Por qué no hay un bonito edificio ahí? Exactamente. Cuando hay los dineros, o sea, los dineros están y llegaron. O sea, concretemos las cosas, eso es importante. Ingrid, podríamos estar hablando indefinidamente porque hablar con una persona con la cultura tuya, la formación y todo, realmente ha sido un privilegio para, sinceramente, porque venir de Estados Unidos, tener esa trayectoria, entregarse acá, tú te vuelves a integrar en Chile a un trabajo docente en el fondo, porque tú estás ayudando en la praxis. Me contaste que llegaste el primer día a lavar platos para ver cómo se hacía eso, ¿no? Claro, ¿Y qué otras cosas más hiciste ahí? No sé. Cociné, hacíamos almuerzos de no sé cómo, pero para montones de personas, unos fondos inmensos que había que lavarlos y limpiarlos, cortar unos zapallos. Gracias, hubo harta donación de los feriantes, gente muy humilde también que donó cosas muy importantes para hacer almuerzo. Entonces cortábamos unos zapallos inmensos ahí en equipo y armábamos los almuerzos. Y después se servían, y se servían con cariño porque uno sabía que había una familia que perdió su cocina, algo tan básico como una taza, no la tenían. Entonces llegar a una parte y que le ofrezcan a uno una taza de té y algo donde sentirse así en comunidad es importante, es muy valioso. ¿Y cuándo tú te vas de ese trabajo? ¿Cuándo lo dejas ya? Cuando empezaron a cerrarse estos comedores porque empezaron a fallar los fondos. Correcto. O sea, no había más plata para gas, hay que solventar los gastos de luz. Entonces igual de a poco empezaron a cerrarse y además también las mismas personas empezaron a decir no, tenemos que hacerlo nosotros también. Entonces ha sido un movimiento donde sí se han ido cerrando y de hecho están casi todos cerrados. Y las familias poco a poco han ido recuperando refrigeradores, cocina, mesas donde puedan hacer sus cosas, que eso fueron paquetes básicos, pero no todo el mundo recibió esas cosas. Pero de a poco se han ido. Pero tú sigues trabajando, pero ¿hasta cuándo cuándo vas a dejar de trabajar, por decirlo de alguna manera? ¿Cuándo te retornas a Estados Unidos o te vas a quedar acá? Claro, no sé, que ahora último, por ejemplo, el fin de semana hubo un aniversario, primera vez que se hizo y era importante estar ahí. Se hizo una fiesta del recuerdo en la Cruz de los Muertos y al otro día se hizo una fiesta para los niños y también hubo un evento artístico donde mostraron unos jóvenes que viven ahí, que también ellos los mueve el arte, pero los mueve el arte en el hip hop. A lo mejor uno no lo entiende, pero para ellos es su expresión y ahí hicieron un acto artístico muy bonito. Entonces es bonito estar apoyando, a mí me gusta porque se está todo así como desarrollando, creando, es bonito ser parte de. O sea, te llena de energía en realidad. Sí, por eso, pero ¿hasta cuándo te quedas tú en eso? Porque sigues vinculado, veo, al trabajo que se realiza, pero ¿le vas a poner un término? ¿Tienes una fecha de No, yo ida? creo que esto todavía está abierto, igual si voy a estar allá, igual estoy conectada con la gente de acá, bueno. Y si logro concretar que vaya un contenedor con computadoras, con computadoras me comunicaré con la gente de allá del cerro, así que sí, es importante. O sea, vas a seguir yéndote a Estados Unidos, pero vas a volver, digamos, y va a estar vinculada igualmente a Chile. Sí. O sea, no te despedimos, entonces te dejamos con... No, me van a ver de nuevo. Qué bueno, Ingrid, ha sido interesantísimo hablar con una colega profesora de la misma cuna, de la misma universidad, la Universidad de Playa Ancha, que era ante la Universidad de Chile, de la cual yo egresé. Y sobre todo por lo que tú haces, realmente nos revitaliza. Tú dijiste una frase que todo deja algo bueno, que todo enseña. Dijiste una cosa muy, muy cierta y yo quiero agradecerte eso. Creo que para Triple Mirada ha sido un privilegio estar contigo, conocer gente como tú y como muchos, porque deben haber mucha gente también que trabaja. Sí, de hecho sí, muy bonito lo que hace la gente, por ejemplo, que hace Reiki, que vinieron ellos voluntariamente todos los sábados y ayudan a la gente como a recuperarse, porque la cuestión emocional es bien fuerte. O sea, el hecho de pierdan un par de lentes o pierdan algo y ya uno como que se traspapela. Imagínate perder todas tus cosas. Realmente la gente
sí está sufriendo, o sea, por dentro. Y sí necesitan apoyo. ¿Tú eres norteamericana o chilena en tu nacionalidad? Soy de los dos países. ¿Tienes doble nacionalidad? Sí. Bueno, ha sido un privilegio entonces estar con esta doble nacionalidad que tiene la colega. Muchas gracias. Los invitamos en otra oportunidad y ojalá tengamos también el privilegio de tener una persona tan valiosa y que, como ella bien dice, cuando vuelva a Estados Unidos no se desvincule de este que es su país, también como lo es el otro. Y sean los mismos vecinos de allá que siguen ayudando a los de acá. Y ojalá también algún día los de aquí también recíprocamente le agradezcan a los que... ¿Te parece? Sí, muchas gracias por invitarme, gracias por la oportunidad realmente. Muy bien, y les agradezco esta invitación y sí, ojalá que se traduzca en cosas buenas para la gente de los cerros y de todas partes. O sea, lo que dices tú de las escuelas es importante. Exacto. A mí, por ejemplo, me criticaron al principio, claro, vas a los cerros donde hay puros delincuentes, pero yo digo, claro, si hay un papá delincuente, yo sé que ese papá no quiere que su hijo sea delincuente. Claro. Entonces quiere una escuela, una parte donde el niño se eduque. Y eso es importante, como sociedad tenemos que darle oportunidades. Correcto. Entonces es importante. Gracias, Ingrid, por tu mensaje. Gracias. Esperamos haberlo recibido. Muchas gracias. Hasta pronto, estimados. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl